bien, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la presentación. Solamente, por favor, me confirma si me escucha bien, porque el enfermero comunitario, colegas, tiene que ser un enfermero multifocal. Es decir, tenemos que estar presentes en todos los acontecimientos que ocurren en nuestro país. Hemos visto que en estos últimos días la palabra familia también está muy en agenda política, ¿cierto? Lo relacionado a violencia, ahora último al aborto en niñas, producto de una violación, entre otras cosas. Entonces, partamos de acá. ¿Qué es la familia? A ver, ¿alguna idea? A través del chat, en una palabra, algo chiquito. Acá estamos todos para poder analizar y tener una mejor idea, ¿no? Construir una mejor idea. ¿Qué será? Todos tenemos una noción de lo que es una familia. Desde muy pequeños hemos escuchado esta, esta conceptuación. A ver, por favor, por ahí me pueden decir una institución, tal vez, ¿no? Un grupo de personas. A ver, gracias, a ver, están participando. Muy bien, gracias, Rocío. Es la base fundamental de la sociedad. Claro está, es ese núcleo, ¿verdad? Es la unión, me dice Ángela. Bien, efectivamente, vamos a ver. Perdón, voy a seguir. La familia es una comunidad, es el corazón de una comunidad. Y precisamente nosotros vamos a trabajar dentro de esa comunidad. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Vamos a atribuirle un concepto según nuestras entidades internacionales también. Nos dice, ¿no? Es el grupo de personas, como bien lo comentaron, vinculados por lazos de parentesco, consanguinidad, afinidad o convivencia que comparten responsabilidades de cuidado y apoyo mutuo. Miren, qué interesante es, eh, es este concepto que nos da la Organización Mundial de la Salud. Tradicionalmente estaba muy fuerte el tema de consanguinidad, es decir, misma sangre. Pero hoy por hoy ya vemos el tema de la afinidad, el tema de la convivencia. Tenemos muchos, por ejemplo, trabajo con muchos compañeros que vienen de provincia y se encuentran solos en la capital, alquilan su departamento, se juntan un grupo de amigos y pagan un departamento. Y eso se vuelve, pues, una nueva forma de convivencia. Por eso acá ya nos incluyen el término afinidad. Tenemos también a través del tiempo, tal vez familias donde solamente está como jefa de hogar la madre, ¿no? No hay un papá o tal vez perdió la vida o viceversa. Tenemos nuevas familias que se vuelven a constituir, por ejemplo, ¿no? Tenemos una madre con su niño que está separada, por otro lado un padre separado también con su primera esposa, y estas nuevas personas vuelven a constituir una familia. Y eso es algo que nosotros no podemos obviar, porque en la actualidad ya se va a ir viendo. Y precisamente vamos a tener este tipo de familias a la hora de nosotros poder hacer nuestro diagnóstico. Bien, no lo digo yo, lo está estipulando ya nuestra Organización Mundial de la Salud. Ahora, en salud pública, como bien lo dijo la colega, se considera la familia como una unidad básica de atención. Ella nos comentó, es la unidad básica de la sociedad, pero para la salud pública es la unidad básica de la atención, porque sobre esa familia nosotros vamos a brindar nuestros paquetes de atención integral, porque influye directamente en los estilos de vida, el autocuidado y el bienestar de sus miembros. Y acá viene estilos de vida, ¿no? Que viene a ser también un determinante social de la salud. Más adelante vamos a conversar también acerca de los determinantes de la salud, pero es importante entender que precisamente la Organización Mundial de la Salud
ya tiene este eje bastante clarito. El autocuidado, el hecho de darle la responsabilidad a cada miembro del hogar de cuidar de su propia salud y del bienestar de sus miembros. Muy bien. ¿Qué nos dice Evelyn Milis Duval acerca de la familia, ¿no? Duval ha trabajado muchísimo con teorías familiares, ha trabajado mucho en entender. Ay, perdón, ¿no se está viendo? ¿Me confirman, por favor? Ah, ya, sí se ve. Estimada, de repente su computadora. Gracias. Muy bien. ¿Qué es la familia entonces? ¿Qué nos dice según Duval? Es una unidad social dinámica. Dinámica viene de cambiar, de cambios. Y efectivamente, hoy por hoy la familia está teniendo diferentes formas de manifestaciones que evoluciona a través de las etapas del ciclo vital y cumple tareas de desarrollo específicas en cada una de ellas. Obviamente, ¿no? Desde que se inicia la formación de una familia, de ahí vendrá tal vez el nacimiento del primer hijo, los hijos pequeños, los hijos más grandes, los hijos que ya deciden salir de casa, independizarse. Entonces, en cada proceso, porque todo eso es un proceso, las funciones y las tareas específicas de cada miembro va cambiando. Vamos a ver también lo que es el ciclo de una familia. Y ahí podemos ir analizando, por ejemplo, en qué ciclo estamos y sobre todo qué necesidades va a tener cada integrante familiar, considerando ese ciclo familiar en el que se encuentre. Lo importante es entender precisamente que la familia como tal está en constante dinamismo, está en constante cambio. Entonces, habíamos dicho que en los ojos de la salud pública, que es precisamente lo que nosotros eh, vamos a trabajar, tenemos, ¿no? El modelo de atención primaria. Y cuando hablamos de atención primaria, porque no podemos separar la atención primaria del tema familiar, ¿qué es la atención primaria? A ver, ¿alguna idea sobre ello? Gracias, chicos. Gracias por confirmarme que se ve. Atención primaria. Primaria viene de la palabra primero, ¿no? Del número uno. Bien, cuando hablamos de atención primaria, así en términos sencillos, es ese primer contacto que va a tener la población con el sistema sanitario. Esa primera atención. Y generalmente esa primera atención, ¿dónde se da? En el establecimiento de salud más cercano al ciudadano. Llámese puesto de salud, centro de salud, que generalmente pues tiene su nivel dependiendo dónde estemos en zona rural urbana, ¿no? Puede ser centros, perdón, puestos de salud 1-1, puestos de salud 1-2, centros de salud 1-3, 1-4, ¿cierto? Muy bien, entonces habría que analizar acá cómo es que nosotros desde nuestra posición de enfermeros, en este caso, del nivel primario, hacemos que esa primera experiencia eh, sea de lo más agradable para el usuario. Jessica me dice el nivel básico integral. Excelente, Jessica. Muy bien. Entonces, este modelo de atención primaria, que es impulsado por la Organización Mundial de la Salud, nos dice, ¿no? La familia es considerada como la unidad básica de atención porque es el primer espacio de socialización. Efectivamente, cada uno de nosotros pertenecemos a un núcleo familiar y es en ese núcleo familiar donde vamos a tener nuestro primer gran centro de aprendizaje, desde los valores, los modales,
las costumbres, las tradiciones, entre otras cosas. Eh, Influye, nos dice, en los estilos de vida y conductas saludables. Por ejemplo, bueno, les comentaba, ¿no? Trabajo mucho con comunidades indígenas. Eh, ¿Dónde aprendemos a comer, chicos? Colegas, ¿dónde aprendemos a comer? Gracias, Teresa. A ver, en la casa, exacto. Muy bien, Erika, Geraldine, Rosa. Aprendemos a comer en casa, porque comer, el hecho de comer es un tema netamente cultural, ¿no? Y va a variar mucho en dónde va a ser mi contexto para, digamos, consumir un estilo de alimento. Por ejemplo, y aprovechando un poquito la virtualidad, yo sé que acá estamos colegas de diferentes partes de nuestro eh, Perú. Si hablamos y si pensamos un momentito y digamos, nací, no sé, hacia el oriente, ya, en Iquitos. Básicamente, ¿cuál será mi alimento? Iquitos, en Ucayali. ¿A base de qué será mi comida? A ver si tenemos acá colegas, pescado, plátano, yuca. Exacto, muy bien, Rosa, ¿no? Pescado de río. Ahí comerán su paco, ¿no? Su carachama. Muy bien. Y si me voy al sur, de repente me voy hacia Puno, ¿qué comeré ahí? En Puno, por acá tenemos colegas de Puno, chuño, me dice, exacto, chuño. Se reemplaza, ¿no? La papa por el chuño. De repente me voy hacia Ayacucho, Cusco, comeré más papa. Me voy al norte, comeré más arroz, más yuca. Eh, Hay amigos, ¿no? Me dicen, yo como ceviche, pero de pescado de mar, como en el norte, pero no se come un ceviche de trucha, por ejemplo. Y todo eso, lo que así puntualmente me están comentando, y gracias por la participación, me encanta que participemos, todo eso se aprende en la familia, en tu primer centro de socialización, y obviamente eso va a influir en tu estilo de vida. Si tú de pequeño aprendiste a consumir estos primeros alimentos, es obvio que a medida que te vas desarrollando, también los vas a hacer parte de tu dieta familiar. Si aprendiste a tomar agua, se te va a hacer una costumbre. Pero por ahí habrá otra familia que tal vez están acostumbrados a consumir gaseosa y es parte de su costumbre, ¿cierto? Y ahí vienen los diferentes estilos de vida. Muy bien. Y de ello, ay, me abrieron el apetito por acá. Mi colega me dice, mi colega y mi tocaya, Edith Chuño, papa, quinoa, queso, Cajamarca, chochoca, exacto. Gracias, Isaías. Bien, entonces a lo que quiero llegar, colegas, es que en la familia nosotros vamos a absorber, somos una esponjita cuando somos más pequeños sobre todo, vamos a absorber todo tipo de conductas. Acá estamos colocando, ¿no? Influyen los estilos de vida. No sabemos si buenos o malos, pero va a tener una gran influencia. Y en los tipos de conductas saludables. Otro aspecto muy importante y que es necesario hablar es que constituye el principal sistema de apoyo emocional y material. Efectivamente, en la familia se forman esos lazos de unión, ¿no? De comprensión, o también lo viceversa, dependiendo, cada familia tiene una dinámica distinta y una relación distinta también. Hoy por hoy tenemos una salud mental bastante mermada. El año pasado hemos tenido muchos casos de suicidios en universidades, ¿no? De jóvenes, de señoritas.
y da mucho, mucho que reflexionar sobre cómo se está manejando el tema precisamente de red de apoyo. La familia debería ser esa primera red de apoyo para cada uno de los integrantes. Y así también estos posteriormente puedan forjar nuevas relaciones sanas, ya sea con los amigos o con la pareja, entre otros. Pero precisamente esa familia es ese primer sistema de apoyo emocional. Determina patrones de cuidado, autocuidado y búsqueda de atención. ¿Qué me dice acá Geraldine? A veces la familia es un factor de riesgo y no de protección exacto. Y eso responde al dinamismo propio de la familia, ¿no? Y justamente considerando este comentario, gracias colega Geraldine, es que podemos decir ello, ¿no? Que determina los patrones de cuidado. Por ejemplo, en los círculos de violencia, cuando uno lee y analiza, les sugiero que lean muchas investigaciones de tipo cualitativo, por ejemplo, de círculos de violencia. Hay muchas probabilidades de que este niño o niña que haya crecido en ese círculo de violencia, viendo el maltrato de papá, mamá, ¿no? Para ponerlo como ejemplo, crezca y siga el círculo. O bien desde un lado de maltratador, ¿no? O bien desde un lado tal vez más de sumisión. Y así este círculo comienza y no llega a terminar hasta que se intente quebrar este círculo precisamente pidiendo qué cosa, ayuda, búsqueda de atención. Todo se puede sanar, pero el primer gran paso es aceptar que uno necesita esa ayuda y esa ayuda profesional. Cuesta mucho, ¿no? Yo sé que acá tal vez tengamos algunos colegas especializados en salud mental. Saben que el aceptar que uno requiere este tipo de asesoría profesional es el primer paso, pero es el paso más importante para ir rompiendo toda esa cadena. Muy bien. En el modelo de atención integral de salud, el MAIS, implementado por el ministerio, la familia es sujeto de intervención sanitaria, no solo el individuo. Más adelante vamos a hablar acerca de este modelito, desde cuándo se implementa en nuestro país. Hoy por hoy tenemos el MAIS basado en familia y comunidad. Antes solamente teníamos el modelo como tal, pero se centraba más en la persona. Pero desde que se implementa este modelo centrado en la familia, es necesario ver al individuo como parte de un colectivo. En este caso, ese colectivo es la familia. Y después esa familia va a ser la base de toda una comunidad. Entonces, ¿qué tan importante es reconocer la influencia del entorno en la construcción de las personas, ¿no? Muy bien. Entonces, continuemos por acá. Tipos de familia. A ver, ¿qué me están escribiendo? A Geraldine, por ahí de repente tu niño está escribiendo códigos. Bien. Como les comentaba, no nos podemos poner una venda. Hoy por hoy tenemos una gran cantidad de tipos de familia. La nuclear, ¿no? Padres e hijos. La extendida, aquellas que efectivamente incluyen a los abuelos, a los tíos u otros parientes. La monoparental, como les comentaba, a veces solamente está la presencia del papá o de la mamá por diversas razones, separación, divorcio, viudez, entre otras cosas. La reconstituida o la ensamblada, esa nueva unión con hijos previos, les había puesto el ejemplo al inicial, ¿no? La unipersonal, digamos, ¿no? Decido ser madre soltera por voluntad propia, una sola persona, no, perdón, eso es acá el monoparental. La unipersonal es aquella persona que puede migrar, por ejemplo, por temas laborales y decide vivir solo. Inclusive, miren, analizando este tipo de familia, la unipersonal, es que hoy podemos ver las diferentes empresas mobiliarias.
¿Qué han sacado ahora? Departamentos de una sola habitación. Y ahora es un boom, ¿ah? Porque precisamente la demanda está aumentando. Está aumentando en ese sentido y es que cada vez son más, más la cantidad de jóvenes que migran. ¿Qué me dice Rosa? La familia monoparental por decisión es la nueva tendencia actualmente. Mujeres que prefieren tener un hijo solas. Exacto, la monoparental. Vanessa, ¿desea participar o escribir? No hay ningún problema. Vanessa Barda. Adelante. Uy, creo que no me escucho. Bien, cualquier cosita puede escribir. Gracias, estimada Rosa. Y bueno, ¿no? Acá también ya tenemos la familia homoparental, que es pareja del mismo sexo con hijos también. Sí, Vanessa, puedes escribir tu comentario, no hay ningún problema. Bien, continuemos. Ahora, según la funcionalidad de las familias, y esto lo voy a enlazar con el comentario que nos hacía su compañera Geraldine, cuando nos dice, a veces la familia es un factor de riesgo y no de protección. Efectivamente, ¿no? Acá podemos observar que en estos tipos de familias, según la funcionalidad, vamos a tener aquella que es funcional, donde estos factores eh, realmente son protectores para cada integrante, la disfuncional, donde se pueden encontrar estos factores de riesgo, la familia en crisis. A veces, colegas, a ver, perdón, vamos a leer acá. Soy médico, un parental es un cadete, una solo en su habitación. Exacto, muy bien. Y bueno, y cuando hablamos de la familia en crisis, por ejemplo, eh, tenemos una familia funcional, ¿no? Digamos, papá, mamá, hijos con una buena relación. Sufren un accidente y mueren los padres. Esos niños se quedan huérfanos, se quedan solos, niños o jovencitos. Esa es una familia en crisis en ese momento, ¿sí? Es una familia en crisis. Y después de toda esa crisis, tras recibir el apoyo necesario, la ayuda necesaria, pasa a ser una familia resiliente. Ah, ya. A ver, recién leo bien tu pregunta. ¿Qué dices? Ya, uniparental. ¿Es un cadete o alumno de provincia que vive solo? Ya. No. A ver. La uniparental, estimado, es igual que el monoparental. Aquí es cuando es un solo progenitor. O sea, está el papá con su hijo o la mamá con su hija. En el caso del cadete o el alumno que viene de provincia y vive solo en su habitación, es esta, unipersonal, de una sola persona. ¿Sí? Parental es presencia de un solo padre. No nos confundamos ahí. Muy bien. Y acá Isaías me dice, las familias tienen crisis, cada ciclo o etapa de familia genera crisis. Exacto. Justamente cuando veamos los ciclos de la familia, vamos a ver las diferentes crisis por las que éstas podían atravesar. Muy bien. Vamos a ver ahora algunas funciones de la familia. De nada, Vanessa. La familia cumple funciones dentro del proceso salud-enfermedad. Sabemos que el proceso, perdón, que la salud está en constante dinamismo también, ¿verdad? Muy bien. Tenemos obviamente la función biológica que tiene que ver con la reproducción, con la satisfacción de necesidades básicas. Acá tenemos la alimentación, la vivienda, el abrigo, entre otros aspectos. Tenemos a la función educativa y esto independientemente, ¿no? De, digamos, promover que nuestros chicos, que nuestros niños estudien en una institución educativa,
tiene que ver también con la formación de hábitos saludables. Precisamente estábamos conversando, por ejemplo, el tema de la alimentación, lo aprendemos en la familia y es parte de esa función educadora. La transmisión de valores, cultura, la lectura, por ejemplo. La lectura es un hábito. A veces decimos, ay, mi hijito no lee. Y ahí viene la pregunta, señora, ¿y cuántas veces usted ha leído con su niño? ¿Tu niño te ve leyendo? Porque muchas veces, ¿no? Y sabemos que nuestros pequeños aprenden por imitación. Entonces, eso es parte de esa función educativa. Lo otro es lo relacionado a la función afectiva. Esta función tiene que ver con el apoyo emocional, la contención en situaciones de crisis, el cómo va a reaccionar precisamente ese factor protector familiar frente a esta situación en cada miembro del hogar. Función económica, ya habíamos dicho, ¿no? La provisión de recursos, el acceso a los servicios de salud. Y acá también, pues, va a variar mucho dependiendo la condición económica que tenga este núcleo familiar. La función socializadora, acá viene la integración social, el desarrollo de identidad. Por ejemplo, ¿no? Hoy por hoy hay muchos centros de estimulación temprana para niños, centros de estimulación acústica, sonora, eh, táctiles para niños. Y efectivamente, todo ello ayuda precisamente a esta función socializadora. Muy bien. Bien, más o menos acá hemos visto ya estas pinceladas sobre los tipos de familia y qué funciones esta va a ir teniendo. Entonces, hablemos un poquito de la salud familiar. ¿Qué nos dice la Organización Mundial acerca de la salud familiar? Es el estado de bienestar físico, psicológico, social del grupo familiar como unidad básica de la sociedad, considerando qué cosa, su estructura, ¿no? Cómo está conformada, sus integrantes, su dinámica, cómo es la relación entre estos integrantes, las funciones, precisamente las que hemos visto, y el contexto sociocultural, el entorno. Desde el enfoque de la Organización Mundial de la Salud, la familia es un determinante clave de la salud, porque influye, ya habíamos visto, en la formación de hábitos y estilos de vida, en el apoyo emocional y social, en los procesos de cuidado y autocuidado, y en la transmisión de valores culturales y prácticas de salud. Si, por ejemplo, y nuevamente, siempre hago mucho el énfasis con los niños porque creo que es el grupo en donde más se puede trabajar para ir adquiriendo nuevas conductas, sobre todo en materias de salud. Si vemos que en una familia, por ejemplo, hay constantes visitas al odontólogo, cada 6 meses nos vamos a hacer nuestra limpieza, ¿no? ¿Sabes, hijito? Un ratito me voy a ir al ginecólogo, voy a revisar. Estos pequeños crecen ya con esa cultura preventiva, por ejemplo. Mira, ¿sabes qué? Voy a llevar a tu hermanito al psicólogo. Entonces, cuando ya esos son temas de conversación familiar, el ir a cualquiera de estos servicios se hace un hábito y esto ya genera pues esos cambios de conducta a medida que estos niños van a ir creciendo. Como lo comentaba hace unos días, ¿no? Estábamos cenando y un familiar dice, uy, sí, no, ya me voy rápido, tengo mi cita con la psicóloga. Ah, ya, apúrate, no hay problema. Y me llamó y me dio tanta alegría, mejor dicho, ver la, la facilidad con la que tenía de decir, estoy lleno, estoy pidiendo ayuda acá, y la naturalidad de todos, ah, ya, ve. Y eso hace, o mejor dicho, porque eso te permite ver que hay temas que ya dejan de ser tabú en una familia, como el hecho de pedir ayuda sin estigma. En cambio, es distinto. Ay, no, pero ¿para qué vas a decir que vas al psicólogo? Todos van a pensar que estás loco.
¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso cambia, pero va a depender precisamente de ese núcleo, de ese ciclo. Y obviamente, si recordamos el ciclo familiar, todo eso viene de un proceso y de un trabajo constante también. Recordemos que las diferentes generaciones van cambiando, vamos evolucionando. Tal vez muchos de ustedes sean los primeros profesionales de sus familias. Eso también va a permitir ser una guía para los que siguen, ¿no? Entonces, todo eso ayuda mucho precisamente a promover eh, estos nuevos estilos y esta nueva mirada de la salud integral. ¿Qué me dicen acá? Sin estigma, exacto, sin estigma de la psicóloga. Gracias, Viviana de Tingo María. Excelente, muy bien. Continuemos por acá. Cualquier comentario lo pueden hacer. Buenas noches. El enfoque depende de la importancia que la familia pueda tener una cultura. Exacto. Por eso decimos que cada familia es un mundo y es dinámico, pero obviamente el factor económico también juega un rol importante, ¿no? Eso hay que tenerlo presente. Ya, no te preocupes, Flori, lo voy a comentar para que la dejen en. Muy bien. Entonces, la salud familiar no se limita a la ausencia de enfermedad en sus miembros. Creo que acá y los que hacemos salud pública tenemos presente que la enfermedad es solamente una arista, ¿no? Nosotros tenemos que ver más allá de. Y precisamente la salud familiar, ¿qué cosa busca? ¿Qué cosa pretende? Que esta familia funcione adecuadamente, que esta familia tenga una comunicación efectiva entre cada integrante de sus miembros, que esta familia tenga esa capacidad de afrontamiento. Colegas, un día podemos estar tranquilos en casa, completos. Mañana nos puede faltar un miembro y podemos entrar obviamente en crisis. Tenemos que ir construyendo esa capacidad de afrontamiento y de esa capacidad de soporte. Nadie está libre de un accidente. Y también sabemos, ¿no? Si, por ejemplo, ocurre un accidente en casa, y un miembro de la familia está afectado, todo ello merma en todo el núcleo familiar. Tenemos a papás tal vez ya muy adultos mayores, con otras necesidades, viene el agotamiento del cuidador, entre otras cosas, son diferentes etapas que toca, ¿no? Las redes de apoyo, qué tan fuertes están esas redes y cuándo es el momento también de pedir apoyo, eso es muy importante. En el modelo de atención primaria, la familia es sujeto de atención y no solo el individuo, lo que ya habíamos comentado. Muy bien, ahora, la salud comunitaria. Esta salud comunitaria es ese proceso social mediante el cual la comunidad participa y activa, perdón, esta comunidad participa activamente en la identificación, priorización y solución de sus problemas de salud. Al inicio les decía que creo fehacientemente que una comunidad organizada puede hacer mucho eh, por su zona, ¿no? Que la población organizada puede hacer mucho por su comunidad, que la sociedad civil, porque tenemos diferentes representantes a nivel de sociedad civil, pueden participar. ¿Qué cosa implica esta salud comunitaria? Que la comunidad, que la población tenga participación social organizada, intersectorialidad, promoción de la salud, puedan participar en prevención de enfermedades y empoderamiento comunitario. Por ejemplo, la Coordinadora Nacional de Salud en nuestro país, la llamada CONAMUSA, recibe fondos, ¿no? Presupuestarios del Fondo Mundial para tres enfermedades: VIH, malaria, tuberculosis. Esta CONAMUSA, esta coordinadora nacional, está integrada, perdón, forman una asamblea que está integrada por diferentes sectores, diferentes ministerios. Justamente el que trabajo también es parte de.
y un componente comunitario bastante amplio. Como su fin es que todo el presupuesto que ingrese por el Fondo Mundial sea gastado en el tratamiento de tuberculosis, en el tratamiento de VIH, por eso es que estos tratamientos son gratuitos a nivel nacional. La presencia de los actores comunitarios es sumamente importante porque hacemos la fiscalización de que este dinero realmente sea ejecutado. Y acá, por ejemplo, como parte comunitaria, tenemos a representantes de grupos trans, representantes de trabajadoras sexuales, representantes de comunidades indígenas, representantes de personas viviendo con VIH, representantes de personas viviendo con TBC. Y efectivamente es importante su rol porque ¿quién mejor que ellos que van a recibir en este caso la atención son los llamados a dar su voz y precisamente opinar en cómo se está destinando estos recursos, porque ese dinero viene precisamente, como les comentaba, para mejorar, eh, o mejor dicho, cubrir los temas de tratamiento. Participación social organizada, eso es. Ahí los eligen, ¿no? Eso es un ejemplo de cómo ellos se pueden organizar. Al final de la clase, si nos da tiempito, les voy a compartir un videíto también de una organización de jóvenes en Ucayali. Acá tenemos a alguien de Ucayali. A ver, nadie me escribe, no, nadie es de Ucayali. Bien, les comento. En épocas de pandemia, sabemos que muchas comunidades, sobre todo, ¿no? Las más alejadas del país, no tenían acceso a intervenciones por parte del sistema de salud. No recibían pruebas de COVID, no recibían tratamiento. Entonces, en Ucayali, cuatro jóvenes lideradas por una docente. Ninguno de ellos era personal de salud, ninguno de ellos había estudiado ninguna carrera de salud, tampoco ninguno era técnico. Se preocuparon frente a la situación porque sus hermanos, ¿no? Allá tienen muy presentes estos lazos de hermandad. Sus hermanos en la comunidad caían y no recibían atención. Ellos cuatro se organizan y deciden no dejar morir a su gente. Entonces, ¿qué es lo que comienzan a hacer? Se juntan, van al campo y comienzan a buscar sus plantas medicinales. El famoso matico, el eucalipto, el quión, ¿no? Su miel, entre otras plantas. Comienzan a hacer sus jarabes naturales, sus baños de vapor, sus masajes, entre otras prácticas. Y van casa por casa a atender al miembro de la comunidad con los signos y síntomas del COVID-19, siendo la planta más utilizada el famoso matico. Y tanto fue el impacto que tuvieron estos cuatro jóvenes, entre ellos la profesora Mary Fasabi, que es una de las líderes, que lograron sanar y mejorar la salud de gran parte de su comunidad. Cuando la direza se dio cuenta de lo que estaba pasando, eh, les llegaron a solicitar un espacio en la iglesia de la comunidad para que ellos puedan tener también su centro de medicina natural. Y le denominaron a esta iniciativa el Comando Matico. Comando Matico se hizo muy famoso
y personas de diferentes comunidades acudían también para recibir estos tratamientos naturales, revalorizándose así la medicina tradicional. Y lo que más llamó la atención es cómo ellos fueron organizándose. Entonces ya no eran cuatro, cada vez se sumaban más jóvenes ucayalinos pertenecientes al pueblo indígena Chipibo Conibo a hacer esta causa. Posteriormente vinieron de diferentes entidades internacionales, los entrevistaron. Hoy por hoy el Comando Matico sigue activo, ya tienen su centro de masaje tradicional, ¿no? Allá en Yarinacochas, en Ucayali. Pero es una muestra de cómo la comunidad sí se puede organizar. Y precisamente cómo salió esta organización frente a esa gran amenaza que se daba precisamente a raíz de la pandemia. Vino en la Direza, vino el MINSA, creo que hasta les dejaron balones de oxígeno porque obviamente había pacientitos un poquito más graves, ¿no? Ya se hizo una conexión un poquito más amplia con ellos también, pero fue una muy buena experiencia. En el año 2022, sí, en el año 2022, la profesora Mary Fasabi, la contacté, ¿no? Y bueno, se le otorgó como Ministerio de Cultura un reconocimiento como personalidad meritoria, precisamente por haber trabajado estos aspectos de salud intercultural con esa comunidad Chipibacuaní. Entonces, creo yo que ese es un ejemplo claro de que la comunidad organizada realmente puede tener esta participación, puede hacer esa promoción de la salud, esa prevención de enfermedad y ese empoderamiento comunitario. Y yo sé que acá también tenemos, en algunos cursos mis alumnos me comentaban, ¿no? Sí, acá también mis promotores de la salud se han organizado de tal manera, han generado protocolos de atención, modelos muy interesantes en cómo esa comunidad sí se puede organizar. Y precisamente el rol de quienes hacemos esta labor comunitaria es precisamente generar esos lazos y esas alianzas estratégicas para que vean en nosotros también unos aliados y viceversa. Muy bien. Entonces, la salud comunitaria reconoce que los problemas de salud están determinados por factores sociales, económicos, culturales y ambientales. Definitivamente, como lo decía al iniciar, tenemos que entender que la salud como tal es el resultante de una serie de factores, los sociales, los económicos, nuevamente, tenga esa mirada amplia, tenga esa mirada multifocal. No puedo cegarme, no puedo decir, yo solamente voy, cumplo mi turno y me desaparezco. Ah, yo no miro noticias porque me enfermo más, porque tenemos que estar enterados precisamente de todo lo que está pasando en nuestro entorno. Hoy por hoy, lastimosamente, las extorsiones se ha vuelto tan común. ¿Genera o no genera impacto en la salud de la gente? Sí, porque la salud mental está viéndose afectada, mucha gente va con miedo, ¿no? Por ejemplo, los conductores todos los días salen con ese temor a trabajar, no saben si van a volver a casa, te genera estrés, sabemos que el estrés después se somatiza y nos puede generar diversas patologías. Si no hay plata, si no hay dinero, merma temas de salud, sí, porque tienes que esperar que te den una cita, porque tienes que esperar que te programen una operación,
porque tienes que comprar lo que no te cubre algún seguro eh, de salud, ¿no? Muy bien. Culturales, ¿sí? Culturales. Definitivamente, la cultura juega un rol importante en nuestro país, y lo vamos a ver el último día, el miércoles. En nuestro país existen 55 pueblos indígenas originarios, 48 lenguas indígenas, por ejemplo. Son 55 formas de entender la vida, la muerte, la salud y la enfermedad. Y en esa complejidad nos tocó trabajar nosotros donde estemos. Y somos un país súper diverso. ¿Influye o no influye en la conducta sanitaria? Claro que sí. Para muestra un botoncito nomás me decían. Por ejemplo, a ver, en donde ustedes están, no sé, pues, seguramente en diferentes partes, ¿no? ¿Cuántos días velan a una persona, por ejemplo? ¿Cuántos días lo velan? ¿Un día? ¿2 días? Por ahí me dirán. ¿3 días? Acá me dicen, Geraldine, 3 días, 2 días, 2 días. Claro, va a variar. Mira, Angelita me dice 5 días. Muy bien, eso varía tal vez por las mismas costumbres de la familia. Si analizamos el cómo lo hacen, también cambia, ¿no? Hay lugares donde incluso traen música, comida, baile, porque en su cosmovisión, en sus creencias, pues hay que preparar a la persona, ¿no? Para que vaya al otro mundo, ¿cierto? En otros lugares, tal vez, no necesito, sale de la morgue de frente al velatorio y ahí al cementerio. Y ojo, y es válido, porque es parte de la idiosincrasia de cada familia, en este caso, de cada persona. Entonces, influye. Acá que me dice 3 días hasta 5 días de acuerdo al lugar y creencias. Exacto. Por eso el factor cultural es muy importante. Y nosotros como personal de la salud, ojo, ya lo vamos a tocar esto en la última sesión, el miércoles, todo ello se respeta, ¿sí? Costumbres, creencias y tradiciones, siempre y cuando no atenten contra un derecho humano. Bueno, en este caso, pues, no atenta contra un derecho humano, se respeta. Muy bien. Y ambientales, pues sabemos que por los diferentes cambios a nivel ambiental, eh, la salud también va a sufrir diversos cambios. Bien, la salud comunitaria se sustenta en la estrategia de atención primaria de la salud, impulsada por la Organización Mundial de la Salud, y ya sabemos que esto está formalizado en la Declaración del Alma-Ata del 78. También les he preparado una línea del tiempo para ver cómo es que esta estrategia nace, ¿no? Lo importante es que a raíz de esta declaración también se le da mayor protagonismo al rol de la comunidad, al rol del empoderamiento y del autocuidado que tiene que tener la comunidad precisamente para esto, ¿no? Para ser el protagonista de su propio desarrollo sanitario. ¿De qué palabra proviene, mejor dicho, la palabra paciente? Paciente, ¿de qué palabrita proviene? A ver. Ujú. Paciente de paciencia, ¿no? Claro, porque tenía que ser quien tenía que esperar, recibir las indicaciones, que tenía que esperar la atención, que tenía que ser paciente para ser mucho más receptivo, ¿cierto? Pero ahora, precisamente,
y todos quienes trabajamos con comunidad, quienes hacemos salud pública, salud familiar, sabemos que el usuario en este caso tiene que pasar de ese rol más pasivo a un rol mucho más activo, a un rol que le permita precisamente ser eso, ¿no? El protagonista de su propio desarrollo sanitario. ¿Y cómo? Autocuidándose, mejorando los estilos de vida, mejorando sus acciones preventivas. El enfoque integral entonces considera a la persona como un ser multidimensional a nivel biológico, psicológico, social, cultural, espiritual. He colocado también espiritual porque la religión también juega un rol muy importante en la salud de las personas. Sabemos nosotros que tenemos eh, religiones, ¿no? Donde, por ejemplo, no aceptan ciertas prácticas, así de ello dependa la vida de sus integrantes. Por ejemplo, hay una religión que no acepta las transfusiones de sangre y es parte de su rol o de su derecho a la libre fe, ¿no? Aunque nosotros no los compartamos. En comunidades campesinas y comunidades nativas, por ejemplo, está muy presente las iglesias evangélicas, bastante presentes. Tengo la fortuna de conocer diversas comunidades a nivel nacional y he ido a comunidades tan lejanas donde tal vez puede faltar un colegio o un centro de salud relativamente cercano, pero siempre hay una iglesia evangélica. Sobre todo he visto las evangélicas. Entonces, ¿son un actor social importante? Sí, porque gran parte de su gente profesa la fe, ¿no? Muy bien. Entonces, hablemos un poquito del modelo biopsicosocial, ese modelo integrador propuesto por George Engel, que plantea, ¿no?, que la enfermedad no puede explicarse únicamente por factores biológicos, sino que también van a intervenir factores emocionales, relaciones familiares, condiciones socioeconómicas y entornos comunitarios. ¿Qué tan importante es todo el entorno que nos rodea? Por ejemplo, si hablamos de un entorno comunitario, donde vivimos, donde trabajamos, ¿cómo es la relación en nuestro centro laboral? ¿Vamos contentos a trabajar? ¿O de repente miramos el rol, ¿no? Los que hacen labor asistencial, digamos. Uy, a ver, ¿con quién me toca hoy día? Uy, mañana es martes. Uy, me toca con este colega, ese colega, no, no lo paso al colega. Ya llegan y ya están molestos. ¿Mermo o no su día, su salud mental? ¿Qué me dicen? Lo ideal es ir contentos a trabajar, ¿no? A ver. Ahí los leo, estimados. De hecho, que todos esos entornos pueden influir mucho en nuestra salud mental, que nos dice, sí, puede bajar la producción. Sí, es cierto. Hemos escuchado del síndrome de burnout o el síndrome del quemado, ¿verdad? Y precisamente una de las consecuencias es la despersonalización del personal, en este caso el personal de salud, la dejadez, la, eh, la baja en la productividad. Miriam me dice ir contentos y trabajar contentos. Efectivamente, todo lo que me están comentando nos debe llevar a la reflexión de ver cómo este modelo biopsicosocial sí es muy importante porque nos va a permitir entender de una mejor manera, en este caso, a la persona a la que vamos a brindar el cuidado.
Muchas veces, tal vez por el factor eh, tiempo, número excesivo de pacientes, mm, no lo vemos, ¿no? Pero es importante, como les comento, abrir ese panorama y tener en consideración que detrás de ese paciente que nos llega hay todo un mundo. Y obviamente detectar cualquier factor de riesgo según la etapa de vida que nos toque. Eso también es importante. Recordemos que el enfoque del Ministerio de Salud es la atención según etapas de vida. ¿Qué me dice acá Mercedes? Trabajar en equipo por el bien de los pacientes. Así es. El personal de salud habla mucho también de salud mental, pero tenemos que practicar ello, ¿no? ¿Cómo es la relación con nuestros compañeros? Claro, no estamos diciendo que seamos amigos de todos, pero sí mantener una salud cordial, una comunicación cordial y precisamente trabajar. Finalmente, lo que buscamos es pues que el paciente reciba la atención y evitar conductas que alteren ese dinamismo. ¿Qué me dice Rosita? Sin caer en la indolencia o la hipersensibilidad. Así es. Miriam me dice, el paciente ingresa con dolencia y no lo voy a rematar con un mal carácter. Al contrario, se debe mitigar su dolencia. Sí, es cierto. Siempre es bueno analizar cómo quisieran que nos traten a nosotros, ¿no? Porque creo que en algún momento todos nosotros también hemos sido pacientes. Entonces, eh, todo da vueltas. Y precisamente voy a leer lo que nos escribe la colega Rosa. Nos dice, no, sin caer en indolencia o la hipersensibilidad. Hace poco se vio, ¿no? El video del personal de salud peleando por quién le cortaba el cordón umbilical a un bebé recién nacido. Por ejemplo, acá no vamos a discutir la normativa técnica, no es motivo, porque quiero ver el bienestar del niño, el bienestar de la madre. Esa conducta precisamente fue indolente, fue insensible. Las que son madres saben que eh, el momento del parto es el momento más vulnerable en la vida de cualquier mujer. Y si hacemos que ese momento tenga este tipo de reacciones por parte de profesional eh, preparado, definitivamente, ¿qué hacemos? Que esa madre, por ejemplo, si esta señora vuelve a salir encinta, ¿va a querer regresar a ese lugar a ser atendida? ¿Va a volver a tener esa misma confianza con el personal de salud? No, pues porque ya se quebró, ya se quebró. Yo le acuñé el término ya se generó el divorcio con el sistema sanitario. Y eso es precisamente porque el paciente deja de ser el sujeto de atención y en la cabeza de muchos profesionales pasa a ser un objeto en el cual yo me peleo si yo le atiendo, si yo le corto, pero no vemos el fin supremo que es el bienestar en este caso, de la señora y del bebé. Esto ya para un tema más analítico. Ya lo otro, pues obviamente ya se discute en mesas de trabajo, en mesas técnicas, y cada gremio presentará su sustento y es válido, ¿no? Pero finalmente en la parte práctica, pues siempre va a prevalecer o tiene que prevalecer el lugar perdón, el bienestar en este caso de la usuaria. Erika, que nos, ni más vuelva al lugar donde estuvo expuesta su bebé. Por supuesto, o sea, hay que ponernos el lugar también de la paciente. Muy bien, entonces hay mucho por hacer acá. El enfoque de derechos en salud reconoce la salud como un derecho humano fundamental. Eh, este enfoque ya nos
dice que la salud es un derecho. ¿Y qué es un derecho? Es un derecho humano, es un derecho irrenunciable, nace con nosotros, muere con nosotros y tiene ciertos principios como la universalidad. No importa de dónde seamos, dónde hayamos nacido, todos tenemos derecho, la equidad, la no discriminación, la participación, la rendición de cuentas. Y además nos dice, la salud está reconocida como derecho en la Organización de Naciones Unidas y en múltiples constituciones nacionales, ¿no? Efectivamente, es importante entender eh, que la salud es un derecho de la persona, que nosotros somos sujetos de derecho, no objetos de, sino sujetos de derecho, y que como tal no es un favor el hecho que nos estén atendiendo. O sea, no es un favor, es un derecho. Y eso lo unimos a las diversas situaciones que en las últimas semanas se han dado. Les comentaba de la pelea por el pequeñito, recién nacido. También hubo otro hace poco sobre la señora que dio a luz, ¿no? En el piso, ¿sí? En el piso de un hospital, donde no estaba ningún personal de salud que la socorrió, que la tenía que socorrer en el momento necesario. Entonces, ¿estamos hablando de derechos ahí? No estamos hablando ahí de derechos. Bien, cuando una persona, por ejemplo, va a la cárcel, ¿cierto? Cuando una persona va a la cárcel, se le restringe el derecho de la libertad, que es el único derecho que pierde. Por eso es que los otros derechos los sigue conservando. Por eso es que en la cárcel también hay personal de salud, también se puede hacer campañas sanitarias porque no pierden los otros derechos, solo pierden el de la libertad, ¿no? Por si acaso, porque por ahí dicen, uy, pero ¿por qué reciben atención? ¿Por qué reciben alimentación? Porque los otros derechos humanos eh, no son, mejor dicho, son irrenunciables. Por eso les digo, todo derecho, como la salud, nace y muere con nosotros. El único que podemos perder es el de la libertad, los otros no. Muy bien. Enfoque de derechos en salud, entonces. ¿Qué implica este enfoque? Garantizar el acceso a servicios de calidad, reducir desigualdades, priorizar poblaciones vulnerables y respetar la dignidad humana. Y acá les quiero hacer la siguiente pregunta, ¿no? Colegas, ¿será lo mismo enfermarse en cualquier lugar de nuestro país? ¿Sí o no? ¿Qué creen? ¿Será lo mismo enfermarse? HP me dice, no, Rosita debería hacerlo. Marilyn, no, por falta de acceso. ¿Mm? Muy bien, mayoritariamente estamos colocando que no. Para nada, me dicen él. Ni siquiera en una misma ciudad. Exacto, porque en principio nuestro país es diverso, tiene una geografía muy distante. No es lo mismo enfermarse en la capital. Es más, dentro de la misma capital también, ¿no? No es lo mismo, uy, me pasa algo, tengo mi seguro privado, me voy y me atiendo, que me enfermé, me duele, me tengo que ir a la emergencia a esperar que me atiendan, ¿cierto? O me enfermo, pero estoy a 8 horas del establecimiento de salud más cercano en Río. Y eso es una desigualdad. El próximo año, perdón, este año van a salir los resultados del censo que se nos ha hecho el año pasado, por ejemplo. Y una de las brechas que se espera tener para este año, más cerradas, es el acceso al seguro integral de salud, que en los últimos años ha ido mejorando. Sin embargo,
y seguramente va a salir que el porcentaje ha aumentado enormemente, que era lo que se apuntalaba, pero es el acceso al tener el seguro. Pero no es lo mismo. Tengo el seguro, pero vivo, como les digo, vivo 8 horas. Me falta qué acceso, el geográfico, ¿no? Entonces, más allá de si tenemos todos o no el seguro, es el tema de la reducción de desigualdades. Y precisamente en esa búsqueda de reducción de desigualdades de la población a acceso de estos servicios, es priorizar a las poblaciones más vulnerables, que son aquellas que se encuentran en situación de pobreza, pobreza extrema, que viven en zona muy alejada, muy remota, que me dices, ahí ya son dos cosas, hay factores para enfermarse y hay condiciones para recibir atención. Así es. Eh, las zonas fronteras también. En las zonas fronteras de nuestro país, muy aparte, ¿no? De todos esos temas geográficos que estamos conversando, hay mucha presencia de minería ilegal, de contaminación, de derrame de petróleo, hay mucha red de prostitución, hay mucha trata de mujeres. Ello conlleva al aumento de casos de VIH. Por eso es que, por ejemplo, la región Amazonas es la región con más VIH en nuestro país, con más hepatitis B. Y obviamente hace que esa población sea mucho más vulnerable y tenga otras necesidades, en este caso en materias de salud. Respetar la dignidad humana. Viene el tema nuevamente, ¿no? Es parte del rol del empoderamiento también de la comunidad. Tenemos que entender nuevamente que cada persona es sujeto de derecho. Cuando nosotros como personal de salud entendamos ello, que cada persona es sujeto de derecho, vamos a poder realmente ejercer el respeto de la dignidad humana como tal. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces se escucha en el mismo profesional de salud, por ejemplo, ejercer la llamada violencia obstétrica. Y lastimosamente, la violencia obstétrica, por dar un ejemplo, es mucho más ejercida por mujeres, o sea, de mujer a mujer. Y no lo digo yo, tenemos muchas pacientes que lo refieren. Tenemos la discriminación también por parte del personal de salud. En el año 2018 se hizo un estudio de percepción de la discriminación en el Perú y el 22%, no, perdón, el 21% de la población participó de este estudio, se sintió discriminado en algún momento de su vida en algún hospital o centro de salud. El 21%. ¿Y por qué se sentían discriminados? Decían ellos, por cómo se visten y por cómo hablan. Y esas cifras realmente duelen. Duelen porque te lo dice la misma población. ¿Qué me dice Nelly acá? Falta profesional médico en los puestos y centros de salud en la zona rural. Se van porque no son bien remunerados. Ese factor también es importante. Muchas gracias, estimada Nelly. Ahí se tendría que ver eh, cómo se puede volver más atractiva estas plazas. Y justo lo que decía Nelly, por ejemplo, en diferentes comunidades campesinas, nativas, en épocas de pandemia, donde solamente pues hay un puesto, donde solamente hay un puesto de salud, eh, ¿qué pasaba? Muchos de los profesionales eh, renunciaban a sus contratos en la comunidad porque preferían irse al hospital, ya que ahí les estaban ofreciendo otra remuneración. El detalle es que en ese puesto de salud solamente trabajaba
él o dos personas. Entonces los puestos muchas veces se quedaban semanas sin atención porque ya no había personal. Imagínense, pues la gente enfermaba, no tenían nada, no tenían acceso a nada, a ningún tipo de atención. Y eso es precisamente por estas brechas salariales, como bien lo que comenta su compañera. Definitivamente acá hay amplia arista para evaluar, ¿no? Las demandas del usuario externo, que en este caso son los pacientes, y la del usuario interno, que es el personal de salud. Atiende un técnico de enfermería licenciado, así es, en los 1-1. Generalmente en los 1-1 atienden los técnicos, ¿no? Un técnico o dos técnicos cada 15 días. Imagínense en pandemia, se enfermaba uno o se enfermaban los dos y ese establecimiento se tenía que cerrar. Muy bien, gracias por su participación, digamos por acá. Enfoque de curso de vida. Bien, este enfoque que nos dice, analiza la salud como un proceso continuo desde la gestación hasta la vejez. Este enfoque busca precisamente brindar atención en cada etapa de nuestra vida, ¿no? Además, reconoce que las experiencias tempranas influyen en la salud futura. Mientras más tempranamente podamos intervenir, vamos a lograr prevenir algunas enfermedades, ¿no? Ir construyendo esa cultura preventiva, entre otros aspectos. Existen etapas críticas del desarrollo, efectivamente, en cada cambio de etapa, ¿no? Hay una crisis. Los riesgos y oportunidades se acumulan a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son esas etapas principales? La gestación, la primera infancia, la niñez, la adolescencia, la adultez y la persona adulta mayor. Por eso es que en cada una de estas etapas hay un paquete eh, integral de atención que se brinda. Por eso decimos desde que se forma la persona hasta pues que sea adulta mayor. Y obviamente a medida que esas etapas pasan, las necesidades y las demandas también cambian. Lo importante es generar esa continuidad. Y acá también va a depender mucho del trabajo, como bien lo comentaron, en equipo que se pueda realizar, ¿no? Por ejemplo, si estoy haciendo mi visita domiciliaria, digamos, yo soy enfermera. Ya, voy a hacer mi visita, mi prioridad es encontrar a mis niños menores de 5 años por si le falta alguna vacunita, ¿no? Digamos, como enfermera. Estoy caminando y veo una gestante. No por el hecho, no, pero yo no veo materno y soy indiferente. No, al contrario, no, señora, ¿cómo está? ¿Cuántas semanitas de embarazo tiene? Tantos. Y ya ha ido al centro de salud, tiene su control. Uy, no, señorita, mire, deme sus datos, no se preocupe, ¿dónde vive? Es importante, ¿no? Le explicamos un poco. Llegamos al establecimiento y lo comentamos a la compañera o al compañero que ve esta etapa de vida, porque tenemos que aprender a trabajar en equipo. Otro ejemplo, a veces nuestros adolescentes es una población que difícilmente va al establecimiento de salud, ¿cierto? Por eso, para que ellos puedan recibir el paquete de atención integral como estrategia que se hace, se van a los colegios donde están ya agrupados. Pero si nos llega un adolescente al establecimiento de salud, de repente, no sé, pues ya con tos, se me ocurre por medicina, pues generalmente llegan, ¿no? Uy, y yo veo, uy, pero este niño no tiene vacunas, uy, este niño no tiene consejería, no tiene tamizaje. Ahí mismo, ¿no? Humberto, uy, compañero, mira, acá me ha llegado un adolescente. Todavía no lo estoy atendiendo, pero mientras me espera que vaya pasando por tu consejería, que vaya pasando por la otra colega y así. Y podemos ir trabajando de manera articulada.
Pero si no existe una comunicación entre el mismo personal de la salud, cada quien va a trabajar por su lado. Y la idea es que cada integrante de la familia precisamente reciba esa atención. De ahí que nace la importancia también de nosotros tener ese buen manejo de trabajo en equipo y ese compañerismo, colegas. Eso es muy importante. Este enfoque de curso de vida permite intervenciones oportunas según etapa de vida, la prevención de enfermedades crónicas, la promoción del envejecimiento saludable y la atención diferenciada según grupo etario. Todos, acá me voy a robar la frase de una amiga geriatra mía que nos decía en una conferencia, todos nosotros, sin excepción, envejecemos cada día un poquito más. Desde el bebito recién nacido hasta el común de las personas. Y es cierto, todos los días, cada día, cada minuto, cada segundo, envejecemos un poquito más. Ahora, cómo llevemos este proceso va a depender mucho de los estilos de vida que hayamos tenido. ¿No? No es lo mismo. Creo que les he puesto una imagen acá. No, acá no les he puesto la imagen. Tenía una imagen de dos adultos mayores de la misma edad, donde uno de ellos, por ejemplo, estaba brindando una conferencia, mientras que el otro adulto mayor estaba en una calle pidiendo limosna, ¿no? Entonces, son diferentes las formas de envejecimiento de la población. Y precisamente en ese sentido es que se busca que estas intervenciones previas, según etapas, sean oportunas. Tengamos el tema de el diagnóstico de riesgo previo y el tema de prevención de enfermedad bastante marcados. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de modelo de salud familiar y su aplicación en el primer nivel de atención, ya habíamos dicho que primer nivel de atención era ese primer contacto, ¿no? De la población con el sistema sanitario. Muy bien, vamos a ver cómo en ese primer contacto se aplica este modelito. ¿Qué es el modelo de salud familiar? Es una estrategia que considera a la familia como la unidad básica del cuidado de la salud. Ya vamos a hablarlo como modelo, vamos a explayarnos un poquito más. Características, tiene el enfoque integral, que ya lo hemos conversado, su atención es centrada en la familia, tiene como un gran eje la participación comunitaria y la continuidad del cuidado. ¿Qué cosa busca? Mejorar la calidad de vida mediante la promoción, la prevención, la recuperación y la rehabilitación de la salud. Pero ¿quién es su eje? La familia. Muy bien, un poquito de historia por acá. Les comentaba que el maíz como tal se empezó a desarrollar desde principios del año 2000. Después, en el 2011, se aprueba el modelo de atención integral de salud basado en familia y comunidad, ¿no? Incorpora este gran aspecto. Este aspecto de familia y comunidad ya le da una mirada más integral, más familiar y más comunitaria. Desde el 2011, entonces, se aprueba este modelo en todos los establecimientos del primer nivel. Nuevamente, cuando hablamos de primer nivel, son los centros de salud, los puestos de salud. Y su corazón siempre va a ser la promoción, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación con este enfoque familiar y comunitario. Bien, como lo habíamos dicho, acá viene la persona en sus diferentes etapas de vida, porque a medida que esta persona eh, va creciendo, va teniendo diferentes demandas. Pero además, no solamente contempla a la persona, sabe que la persona está dentro de la familia, que esta familia está dentro de una comunidad y que esta comunidad
van a conformar todo ese entorno. Entonces, ¿qué tan importante es cuidar este núcleo? ¿No? Para tener resultados favorables y entornos saludables. Ya se puede hablar acá de entornos saludables, de comunidades saludables, tenemos escuelas saludables, universidades saludables, ¿cierto? Muy bien. Y obviamente, en cada una de estas etapas, ya sea para cada persona, a nivel de familia y comunidad, tenemos paquetes. Paquetes de atención integral dirigidas a la persona como tal, a la familia y a la comunidad. Y acá, como bien lo comentaron, también tenemos dos dimensiones. La dimensión política, que tiene que ver mucho con los determinantes sociales de la salud. También vamos a hablar exclusivamente de determinantes de la salud, por ahora solamente los vamos a ir mencionando. Y tenemos la dimensión técnico-operativa que se va a centrar en las necesidades de salud según etapas de vida. Muy bien. ¿Cuáles son algunos de los principios de este modelo? El enfoque integral, ya lo habíamos conversado. El enfoque preventivo promocional, acá prioriza acciones educativas y preventivas. La participación familiar y comunitaria, que miren, involucra a la familia en las decisiones de salud. ¿No? La familia ya tiene ese rol mucho más participativo. La equidad, también lo estábamos conversando, que tiene que ver con la priorización de poblaciones vulnerables. Sabemos que tienen muchas más demandas o demandas mucho más específicas. La intersectorialidad, la articulación con otros sectores. Este punto es muy importante, colegas. Nosotros como sector salud tenemos que entender precisamente comprendiendo la lógica de que la salud es el resultante de una serie de factores, que van a haber muchos de estos factores que no son parte de nuestras competencias, como por ejemplo, si veo una población que tiene constantes problemas de EDAS, ¿no? Las enfermedades diarreicas agudas. Y claro, me llegan, yo le brindo la atención, le damos la medicación, les damos la consejería, pero es constante y analizo, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Ah, bueno, pues sucede que en la zona no tienen agua potable. Como sector salud, ¿le puedo dar agua? No, no le puedo dar agua, no es mi rol o no es parte de mis competencias, pero sí podemos hacer incidencia. ¿Con quiénes? Para eso está el gobierno local, el gobierno regional. Presentemos, hagamos incidencia, pero evidenciémoslas con presentación de documentos. Eso es muy importante. Y obviamente ahí dando las consejerías necesarias para tratar de que el agua que se pueda consumir pueda estar un poquito más tratada, ¿no? Y no pueda dañar tanto a nuestra comunidad. Pero sí tenemos que hacer incidencia. Continuidad de la atención. Esto también es importante, el seguimiento permanente de las familias, y esto generalmente se hace a través de las famosas visitas domiciliares. ¿Qué objetivos tiene el modelo de salud familiar? Mejorar el estado de salud de las familias, prevenir enfermedades, promover los estilos de vida saludables, fortalecer el primer nivel de atención y reducir las brechas de acceso a los servicios. Componentes. Vemos acá la familia, comunidad, atención. Habíamos conversado que a medida que la familia va pasando por su ciclo, va a ir teniendo diferentes demandas. Y en esa dinámica es donde cada miembro tiene que ir recibiendo la atención considerable, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, brindar o cuidados a un niño que a un puber o que a un adolescente. Entonces va a ir variando las demandas y las necesidades que estos tengan. Y además también es importante esa consejería, en este caso a los padres, de cómo ir afrontando estos cambios. La comunidad como espacio de intervención. Acá se realizan acciones en barrios, escuelas y organizaciones. Por eso es tan importante
que nosotros como personal de comunidad mapeemos quiénes son los actores sociales cercanos a nuestros establecimientos, los centros educativos, los clubes de madres, si tenemos programas sociales cercanos como los UNAMAS, algunas ONGs, si estamos en provincia donde, por ejemplo, pueden encontrarse alguna ONG internacional, conocerlas, saber qué, cuál es su trabajo dentro de la misma comunidad, ¿no? Por ejemplo, UNICEF tiene diferentes proyectos en relación a la salud en muchas comunidades de la selva. Entonces siempre es bueno, ¿no? Involucrarnos. Ay, ¿qué están haciendo? ¿Qué personal están trabajando con ellos? Y así tratar de hacer esas sinergias necesarias. Equipo de salud multidisciplinario. Tenemos que aprender a trabajar en equipo, colegas. Les digo colegas porque acá todos hacemos salud pública, ¿no? Este equipo incluye médicos, enfermeras, obstetras, técnicos, promotores, entre otros trabajadores, entre otros profesionales. Como les daba el ejemplo, no es, yo solamente veo niños, yo solamente veo gestante, no, a mí solamente me interesa el que esté enfermo, sino es entender precisamente que la familia es mi núcleo de trabajo y tengo que estar atento a cualquier factor de riesgo que puede estar presente y derivarlo a la persona competente o a la persona responsable. Y ahí viene este tema de enfoque de riesgo. Identifica a las familias en situaciones de vulnerabilidad. Muchas veces a nuestros consultorios nos llegan también, por ejemplo, ¿no? Pueden llegar, si soy enfermera, al servicio de crecimiento y desarrollo, tal vez algún niño muy sucio, con algunas evidentes muestras de maltrato, ya es una alerta para nosotros. O tal vez el niño que siempre venía contento a los controles, de pronto lo vemos triste, cambiante. Ahí ya es un riesgo, hay que estar muy atentos. Tenemos que tener colegas mapeados también, por ejemplo, algunos números del CEN más cercano, ¿no? Los centros de emergencia mujer más cercanos a nuestra jurisdicción, la línea 100, eh, entre otros aliados que precisamente nos permita tener este canal comunicativo. Ahora inclusive hay hasta denuncias anónimas que se pueden hacer para poner en alerta. Les puede llegar casos de niños huérfanos, ¿no? Una vez me llegó una señora con dos niñitos para hacerles el control. Y ya conversando me dice, no, señorita, usted es la mamá, la tía. Le digo, no, yo soy la vecina. Ellos perdieron a su mamita ya hace más de un año, paran solitos en su casa, su papá es alcohólico. Y bueno, los siempre, cuando puedo, les trato de dar comidita a los niños, los he traído para que los revise. O, por ejemplo, son niños en estados de vulnerabilidad. Sea, hay que saber cuáles son los canales que nosotros podemos establecer para también estos casos puedan ser derivados. No podemos solamente decir, bueno, yo ya cumplí, ya hice mi control y ya está, porque si no estaríamos perdiendo este enfoque de riesgos y la idea es proteger a cada integrante de la familia. Y acá vienen las llamadas herramientas de este modelito, como son la ficha familiar, el genograma, el ecomapa, las visitas domiciliarias y los diagnósticos familiares. ¿Cuál es la aplicación de este modelo en el primer nivel? Por ejemplo, a nivel de la promoción de la salud, a través de charlas educativas, la promoción de estilos de vida saludable, ¿no? La promoción de la salud materno-infantil. Siempre el binomio madre-niño es muy importante. A nivel de prevención de enfermedades, tenemos las campañas de vacunación, el control de crecimiento y desarrollo, los diferentes tamizajes, entre otras acciones. A nivel de la atención integral, las consultas médicas, la enfermería, entre otras, la atención psicológica básica. Ahora también ya tenemos los famosos centros de salud mental comunitarios, ¿no?
Poco a poco se está incrementando el número de establecimientos en nuestro país y precisamente en este contexto en donde hay graves falencias en cuanto a la salud mental, hace falta, ¿no? Nosotros también, ¿cuál es el centro de salud mental comunitario más cercano? Conocer su funcionamiento y en caso veamos a que alguna persona lo requiera, lo necesita, derivar, ¿no? Si es que, por ejemplo, no tuviéramos un psicólogo dentro de nuestro establecimiento de salud. En cuanto a las visitas, acá tenemos el seguimiento de gestantes, el seguimiento de adultos mayores, los enfermos crónicos. Tenemos establecimientos de salud que también participan y hacen sus programas, ¿no? De adultos mayores. Algunos he visto que también ejercían, por ejemplo, sus programas de personas viviendo con diabetes, entre otros, precisamente para evitar que después estas enfermedades crónicas tiendan a complicarse. Y la participación comunitaria a través de la formación de comités de salud, promotores comunitarios, entre otros. Bien, antes de pasar acá, a nivel de comités de salud, los diferentes municipios a nivel nacional están formando ya sus comités de salud con integrantes de la comunidad y miembros de los establecimientos de salud. Estemos atentos cómo va a funcionar ese comité. Estos comités que lo va a liderar cada municipalidad, por ejemplo, van a tener una cartera amplia de servicios por parte de los 18 ministerios, los cuales pueden hacer la solicitud. Ujú. Muy bien. A ver, continuemos acá. Un momentito, por favor. Bueno, rol de la enfermera dentro de este modelo de salud familiar. Tenemos como principal rol la educación sanitaria, el seguimiento familiar, las visitas domiciliarias, la detección de riesgos, la promoción del autocuidado, que en realidad también pues son funciones a nivel macro, ¿no? Recordemos que en el ámbito comunitario, permítame un ratito. Gracias. Bien, sí, entendamos que la salud familiar abarca un gran grupo de profesionales, por no decir a todos, y no solamente es al que lleva la estrategia de promoción de la salud, ¿no? Y es función en realidad de cada integrante del establecimiento ver temas del seguimiento, de las visitas domiciliarias, de detección de riesgos. Muy bien. Beneficios de este modelo en el primer nivel. La atención personalizada, porque va a ver la familia y cada integrante. La prevención temprana, la mayor confianza. Acá nuestra misión, colegas, es lograr que la persona que tiene ese primer contacto con el establecimiento de salud retorne al establecimiento y se pueda seguir planteando el seguimiento como tal. Y no solamente eso, sino que esta persona sea el ente multiplicador cuando llegue a su comunidad, que nos va a favorecer o no también, dependiendo cómo va a ser ese primer contacto, ¿no? Eh, Imagínense que ese primer contacto no sea una muy buena experiencia para esta persona. Esa persona, en principio, no regresa al establecimiento de salud. Y aparte llega a la comunidad y ustedes saben que el boca a boca crece también. ¿Sabes qué? En esa posta te atienden mal, en esa posta te maltratan. Y eso hace también que se genere esa brecha con la comunidad. Bien, ¿qué otro beneficio tiene? Reducción de enfermedades evitables, ¿no? La parte de promoción de la salud, la prevención.
y el fortalecimiento del sistema de atención primaria de la salud. Ejemplos en la aplicación del modelo, los registros de familia por sectores. Ya sabemos que la sectorización ayuda muchísimo a reconocer toda la jurisdicción de los diferentes establecimientos de salud. Nos van a permitir también conocer las diferentes características. Sabemos que, por ejemplo, si tenemos cuatro sectores en un de las cuatro sectores en la jurisdicción de un establecimiento, cada sector también tiene sus propias características, inclusive, ¿no? Uno dice, uy, sí, este sector A es bien pilas, es bien participativo, uy, el sector D son un poquito más reacios a participar, hay que estar ahí más presentes, hay que hacer más incidencia. Y efectivamente, recordemos el entorno, la identificación de familias en riesgo. Acá podemos ver todo tipo de riesgos, riesgos de violencia, eh, riesgos de agresión, riesgos de enfermedades, cáncer, entre otros. Intervenciones educativas, cómo es nuestra relación con el establecimiento, perdón, con la institución educativa. Conocemos a sus líderes, a los directores, a los docentes, cómo es nuestra relación. Tendremos que analizar también cómo es nuestra relación con cada uno de los actores sociales y el seguimiento continuo. Esto es muy importante eh, para evitar precisamente que se pierda esa continuidad. O a veces, ¿no? Un personal sale constantemente, hace las visitas, conoce a sus familias. ¿Qué pasa? Pasa un tiempo y el personal decide dejar el trabajo o rotar el establecimiento y ya quienes se queda o quien viene ya no lo continúa. Entonces de ahí es un trabajo que se pierde. Muchas veces se acuerda ya con algunas familias, por ejemplo, algunas acciones de mejora, ¿no? Entonces, a ver, hemos quedado en tres acciones de mejora, vamos a ver si en unas semanas esto se da y hacemos el seguimiento. Pero si ya después se pierde, muchas veces eso ya no eh, continúa. ¿Qué me dice? ¿Cuáles son las familias de riesgo? Bueno, va a depender mucho del contexto en donde vamos a trabajar. Por ejemplo, eh, en algunas familias, uno puede ser signos de violencia, signos de alcoholismo, podemos denotar también tal vez hasta presencia delincuencial interna. Recuerdo cuando era mucho más jovencita, íbamos a hacer campañas de vacunación, por ejemplo, ¿no? A zonas rojas del Callao. Estábamos haciendo nuestro trabajo y delante de nosotros había venta de drogas de los mismos padres de los niños, ¿no? Entonces, obviamente ese entorno va a tener consecuencias en la crianza de esos pequeños. Muy bien. Otro factor también puede ser las conductas violentas en niños, la agresión entre ellos, entre otros. Muy bien. A ver. Creo que sí me da tiempo. Permítanme un momentito, por favor. Les quería compartir. Tenía un videito por acá. Vamos a ver. Tenía un videito que quería que vean. Ahorita lo busco ya. Para poder analizarlo juntos. Permítanme. He dejado de compartir, ¿cierto? A ver, ya, muy bien. Voy a volver a compartir ahora sí. Vamos a ver un primer video. Eh,
A ver, ¿me permite? ¿Se escucha? Ya, a ver, permítanme, por favor. A ver. No he compartido el sonido, me parece. A ver, permítanme compartir y compartir sonido. Ahora sí se va a escuchar. Ya. Puntual y linda, por favor. Muy excited. Ya. Mamita. ¿Sale? Ok, puntual ya. No Estaré promise, en- no promise. Ya, muy Un bien. besote. Cuidado. Señorita, Ñuhan, Munami y matan. Disculpe, señora, ¿qué? Ñuhan, Munami No y la matan. entiendo. A ver, deme su receta médica mejor. Ay, ¿qué quiere esto? Ya, mire. Le voy a dar un papelito, ¿sí? Y usted aquí me va a apuntar lo que quiere. ¿Bien? Ya, mire, ¿sabe qué? Salga. Salga, señora. Salga. La próxima. Muy bien, fue un video bastante corto, pero con un mensaje claro. ¿Qué hemos visto acá? ¿Cómo fue ese primer contacto en este caso con esta señora? A ver, en una palabra o en dos, ¿qué cosa hemos visto? Los leo. Muy bien. Sin empatía, discriminación. ¿Qué más hemos visto ahí? A ver. ¿Qué más me están poniendo? Abuso, ¿no? Discriminación, sin empatía, no entiende su idioma, persona racista, falta de accesibilidad. Exacto, no respeto del derecho. Así es, colegas. Mire, en ese pequeño video realmente plantea una situación que lastimosamente se ve mucho. A nosotros nos llegan muchísimos casos, ¿no? Muchísimos casos de este tipo, no solamente por el sistema de salud, ¿no? Para el servicio de salud, sino por diferentes servicios. Pero bueno, a mí me llegan los de salud y evidentemente se ve lo que conversábamos, no se ve la salud como un derecho, sino como un favor muchas veces. Y la población termina no recibiendo el servicio. Muy bien. Voy a compartir ahora otro. Este sí es un poquito más largo, que precisamente tiene que ver con esa comunidad organizativa del cual estábamos hablando, en que la población tiene que empoderarse. Y quiero que lo vean porque realmente es un orgullo que eso haya ocurrido en nuestro país a raíz de la pandemia. A ver, igual por favor me confirma si se... Sí, ¿no? Hemos visto que en esta pandemia nosotros hemos visibilizado todos los conocimientos adquiridos de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, porque nosotros como indígenas nacemos con ese conocimiento ya, porque desde chiquita
o desde chiquito nuestros abuelos y nuestras abuelas nos enseñan cómo curarse. El Facebook y el medio de comunicación ha sido una herramienta fundamental para acercarnos más a las personas que necesitaban apoyo. Entonces, pues yo no me imaginé si esta pandemia me va a contagiar, ¿no? Entonces ya una noche me sentí un poco mal, me pusieron sueros, me dieron algunas pastillas, pero nada, hasta el día que llegó el momento que ya no podía, estaba en agonía. Hemos formado esta iniciativa al ver que ya el Estado no estaba atendiendo a las comunidades nativas como debe de ser, ¿no? Entonces escuchábamos que llegaba presupuesto y todo eso, pero no hemos visto en realidad llegar a las comunidades todo ese presupuesto, ¿no? Para la atención a las comunidades. Y la gente pensaba que no podemos ir al hospital, porque si tú te vas al hospital ya sales cadáver. Entonces nadie quería ir al hospital, solamente prefería estar en su casa y luchar con lo que saben, con lo que está a su alrededor de la planta, ¿no? Por eso es que nosotros nos hemos formado, el Comando Matico ha estado en la primera línea atendiendo a las personas que venían de las comunidades. Y lo que faltaba era el espacio o el centro de salud donde que nosotros podamos atender, faltaba. Y el Monseñor aceptó esta ayuda también de darnos el espacio que estamos acá en estos momentos, ¿no? Que es en la Catedral de Yarinacocha, en la parroquia. Ellos han venido esa noche, cuando ya estaba en agonía, trayendo oxígeno. Hemos tratado de conseguir lo necesario para el oxígeno y llevar hasta la comunidad de San Francisco. Ese momento me querían llevar, pero se opusieron mi familia, porque todavía no conocía que era Comando Matico, ¿no? Amaneció esa noche, ya peor ya. Entonces uno dice, hay que llevar a Comando Matico, más fuerte, uno de la familia. Víctor me dice, hay que llevar a Comando Matico. El jefe también, Raúl Sánchez, hay que llevar a Comando Matico. Y me he ido desde aquí gritando. Y yo era el peor que ya estaba muriendo ese rato, ¿no? Hicimos un tratamiento ya, ¿no? Tratamiento que ya estaba bien complicada la situación del profesor Wickler Yui. Vive la emoción del fútbol con el relato siempre humilde de Chico Deportivo. Y la gente me decía, y la chica Mary y la Mari me decían, no mueras, Wickler, no mueras. Todavía tienes que narrar los partidos de fútbol, tú eres buen narrador, la gente te necesita. Eso escuchaba yo. Las plantas que utilizábamos era el matico, era mucura, ajosacha, eucalipto, cebolla, ajo, quión, limón, hierba luisa y una porción de manzanilla. Esas eran las plantas que utilizábamos para la vaporización, ¿no? Entonces ahí también soltábamos un porcioncito de Bit Vaporub para que le ayude a respirar mejor al paciente, ¿no? Entonces hacíamos la vaporización al paciente. El masaje ha sido muy importante en este tiempo de pandemia. Ayudaba a circular bien la sangre, ayudaba a relajarse el cuerpo. Y me despierto que me estaban sobando por acá, unos termómetros por acá, todo estaba controlado, ¿no? Y mi respiración, ahí nomás. Eso es para morir ya, ¿no? No respirabas bien. Como un embudo le habían fabricado ahí, un embudo con una manguera, ¿no? Entonces con eso. No les miento.
con eso me sentía asícito que me libraba, me sentí que sí, voy a lograr. Aparte de eso, preparábamos jarabe. ¿Cuáles son esas plantas, no? La cebolla, el ajo, miel de abeja y el aceite de oliva y el limón, ¿no? Y eso era el jarabe que hacíamos, el jarabe de cebolla. Y eso le ayudaba a respirar mucho mejor al paciente, ¿no? Y el té de matico era muy importante ahí, ¿no? Y nunca faltaba el té de matico ahí. Ya empecé a levantarme. Entonces veía que el efecto de la planta medicinal que me hacía. Esos muchachos, cómo luchaban, las 24 horas me cuidaron, no solamente a mí. Mira cómo ellos se comprometen para salvar una vida. Seguimos en pie de lucha, salvando vidas con nuestras plantas medicinales, y nosotros también nos estamos preparando y ir un poco más conociendo más plantas para ir incorporando para el tratamiento de este virus y de otras enfermedades. He estado 14 días ahí en el Comando Matico. Los 14 días nos atendieron. Seguimos adelante, pero pidiendo al Estado que nos reconozca, que también nos implemente nuestro local, ¿no? Porque eso es lo que necesitamos, la implementación de nuestro establecimiento para poder atender mucho mejor a nuestros pacientes. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué hemos podido rescatar acá en este video? A ver, que me escriben por acá. Miren, este grupo de personas no son del área de salud, que se las había comentado, son personas de la comunidad que comenzaron a atender a los demás miembros de su comunidad porque no recibían el servicio y se organizaron, ¿no? Tenían esa sensibilidad, como bien lo dicen, a su prójimo y esa iniciativa. Miren, cuando veamos el último tema que tiene que ver con salud intercultural, vamos a entender que muchas veces las estrategias que se lanzan desde el Ministerio de Salud muchas veces falla en que no se tome en consideración las diferentes formas de entender la salud, la vida y la enfermedad en el marco de nuestra diversidad. Porque ¿qué estrategia aplicó la pandemia, por ejemplo? La estrategia fue quédate en casa, ¿se acuerdan? Quédate en casa porque yo no puedo, así dice el personal de salud. Pero en estas comunidades, si ellos veían que su hermano se enfermaba, y hablamos del hermano como si fuese su vecino, ¿no? Su compañero se enfermaba, ellos no se quedaban en casa. Ellos tenían que ir a ayudar a su hermano, porque si él se enfermaba el otro, todos morían y su comunidad desaparecía. Entonces ellos se organizaban y ayudaban a que el hermano mejore. Y obviamente la estrategia quédate en casa no funcionó para esta población. Mientras que de repente en la capital, si me enteraba que el vecino del frente tenía COVID, nadie quería ir. Estamos hablando de las primeras semanas de pandemia en donde no se conocía, uy, no, el vecino tiene COVID, ni siquiera querían caminar, ¿no? Por la vereda del Señor. Entonces la mirada varía. Y efectivamente, creo que Comando Matico fue o es uno de los ejemplos de organización comunitaria en temas de salud, porque estamos hablando acá de temas de salud, bandera en nuestro país. Yo les voy a compartir los links, no se preocupen, al término de mi tercera sesión les voy a compartir normativas, links de estos videos que vamos a ver, vamos a proyectar algunos otros videitos también, para que ustedes lo puedan volver a ver, revisar y sobre todo reproducir, ¿no? Y por ahí siempre lo bueno debe imitarse.
Bien, no me voy a pasar. Creo que hasta acá nos quedamos por el día de hoy. Nos vemos mañana nuevamente a las 8 para continuar nuestro curso de actualización. Muchas gracias, colegas. Hasta el día de mañana. Muy buenas noches. Gracias.